¡Excelente, señorita! ¡Atrapaste otro! Flor, no me casaré. Señorita, habla sin sentido. Fuiste tú quien insistía en casarte con los Mendoza. Además, el novio ya está por llegar. ¿Cómo pudo la anterior caerle en gana? Apenas he llegado aquí. El lujo de ser heredera no lo he disfrutado. No quiero casarme. Después de casarme, no viviré tan cómoda como en casa. ¿Hay algún Dios compasivo? ¿Habrá algún milagro? ¡Espera! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡El heredero Mendoza llevó a su amante para la boda! ¡Es un insulto! ¿Qué? ¡Sí! ¡Hay milagros! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Señorita! 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 ¿Dónde está la amante? Quiero ver si es bonita. Es muy linda. Dulce, antes de que te cases con los Mendoza, tengo que aclararte algo. Mientras guardabas luto, Rosa y yo nos amamos. Ya me dio 2 hijos. Quiero tenerla como amante. Estás a punto de casarte. Conócelos primero, para evitar problemas. Además, quiero que Rosa sea mi segunda esposa. ¿En serio? ¡Perfecto! Señorita, ¿qué está haciendo? Esto es muy pesado. Que se lo ponga quien quiera. ¿Qué estás haciendo? Solo quiero una segunda esposa. ¿Por qué tan exaltada? ¿Quién está locada? Si el heredero Mendoza y Rosita se aman, ¿por qué no ayudarlos? Ella será tu esposa. Alguien la confió en tus manos, de descuidarla con tu vida. Las penas y alegrías compartirás. Sé que estás molesta, pero como un hombre joven, es normal tener un amante. Casémonos hoy. Después cuidaré de ustedes 2. Si sigues hablando, los echaré a todos. Sé que te sientes mal. No debí traer esto en tu boda. De acuerdo. No la haré segunda esposa. Cuando nazcan nuestros hijos, te reconocerán como madre. Serás la señora de la casa. ¿Estás satisfecha? No, mi corazón no. Rosita, que tuvo 2 hijos. ¿Para qué esposa secundaria? ¿Por qué no esposa principal? Además, ¿quién quiere ser matriarca? ¿Quién es tan distinguido? ¡Perfecto! Hoy se van a casar, y luego nuestro matrimonio queda anulado. ¡Flor! ¡Toma! ¡María Dulce! ¡Estás loca! Tienes 19 años. Aparte de mí, ¿quién te querrá casar? María, no seas terca. Si las familias rompen por mi culpa, seré la culpable para los Mendoza. María, regresa con Fernando. No me explico con ustedes. No quiero hablar. Aún no acepto la anulación. Dude, en su día. No quiero discutir contigo. Tío Enrique, despídalos. Miguel, a los que no se vayan, mátenlos. ¡A actuar! María Dulce, ¿no temes dañar el nombre de la Casa Vargas? Es un matrimonio perfecto. ¿Qué importa la reputación? Que seas feliz con Rosita. ¿Por qué se quedan quietos? ¡Sigan tocando y bailando! ¡Señorita! ¡Hijo desobediente! ¡Arrodíllate! ¡Arrodíllate! Tu boda trajiste a tu amante. ¿Qué pretendías? Señor, Fer solo quería usando la boda hacerle bajar la cabeza a esa niña Vargas. Mi madre tiene razón. Rosa y yo somos el uno para el otro. El uno para el otro. ¿Es más importante tu amor o la casa Mendoza en los planes del príncipe Carlos?
No podemos perder el apoyo de la Casa Vargas. Isabel, tienes buena relación con María. Ve a convencerla. Debes hacer que abandone la idea de romper el compromiso. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Mira el pez grande! Bien pescado, tío Enrique. Ya no pesques más. Señorita, la princesa Carlos envió un mensaje para de unirse en el monasterio Río Sagrado. No está en su casa. ¿Para qué me llama? ¿Soy más atractiva que la comida? Señorita. Mendoza controla Hacienda y tiene mucho poder. No puedo romper con ellos. Si consigo que la princesa Carlos interceda, quizás pueda romper el compromiso. Al monasterio Río Sagrado. Dulce, hace 3 años perdiste la memoria, pero no logramos hacerte más serena. Este matrimonio une 2 familias. ¿Cómo puedes romperlo? ¿Quién rompe el compromiso? Dejo el lugar de esposa para que la casa Mendoza pueda ascender a Rosita. ¿No deberían agradecerme? Sé que estás molesta, y dices eso a propósito. Ya debes saber que los Mendoza no aceptarán a un amante. Los hombres son inconstantes. Las mujeres debemos ser magnánimas. Este es el destino de las mujeres. ¿Quién está molesta? Si no la quieres como esposa, ¿por qué la enganchaste? Además, no me gusta Fernando. No sé qué viene él hace 3 años. Tienes 19 años. Si rompes con los Mendoza, nunca encontrarás un marido de tan buena familia. Padre y hermano en frontera. La corte requiere ayuda. Tú también necesitas cuidados. Dulce, acepta tu destino. No quiero casarme con ese canalla. En la casa Mendoza no soy tan cómoda como en casa. No me importa. Si los Mendoza se miedan, no me culpen por actuar sucio. Dulce, ya te dije todo lo que podía. No hagas algo tonto. ¿Cómo puedo hacer que los Mendoza rompan? O tal vez tengo un amante. Así también puedo. ¡Ah! ¡Ya hay uno aquí! Uno aquí. El sur está pacífico. Padre y hermano no necesitan combatir. El norte está estable. Padre y hermano no necesitan luchar. Hoy se casa. Ya no tengo lazos con el mundo. Alejandro León, vengo a cumplir. Padre, ordéname. Señor, aún tiene lazos. No es el momento. Su Alteza. Ya le dije. En todo el reino nadie se atreverá a ordenarle. Padre, usted me prometió que si pasaba la prueba y dejaba el mundo, me ordenaría. Los monjes no mienten. ¿Planea romper su palabra? Tampoco pensé que pacificarías a los bárbaros y estabilizarías el norte. Además, si realmente dejaste el mundo, ¿por qué elegir el día de su boda para ordenarte? ¡No lo hagas! ¡No, no, no! Señor, ¿tienes algún problema? Eres un hombre. No te rindas ante un contratiempo. Evitar la realidad con este acto no está fallando a sus esposas. Es ella. Es ella. El incidente de hace 3 años la hizo olvidar tanto que no me reconoce. Hoy es su boda. ¿Qué hace aquí? Nunca tuve relación con ninguna mujer. ¿De dónde vienen esposas? Pero tu vestido de novia... Señor, tu presencia es magnífica y eres muy guapo. Pero ya renunciaste al mundo. ¿Por qué no me ayudas primero? Termina conmigo y luego retira. En cuanto a mi vestido, mi prometido quiere casarse con su amante. Soy bondadosa, entonces le dije. La hice su esposa.
Yo rompí, pero ellos se negaron. ¿No es absurdo? ¿Casarse con su amante? ¿Cómo puede ser tan absurdo? Eres muy amable. ¡Ya decidí! Abad, 5,000 monedas. ¿Puedo usar a tu discípulo? Señorita, no me meto en asuntos mundanos. ¡Entiendo! ¡Vendan! ¿Qué orden tiene, señorita Vargas? Atad a este monje para ser mi amante. Hágalo. De ahora en adelante, eres mi querido. Señorita Vargas, ¿de verdad lo secuestras? Si la casa Mendoza se entera, estará en peligro. ¿Se atreven? Ya hicieron daño a Rosita. ¿Y ahora se atreven con mi querido? Ni en sueños, mi querido. De todos modos te vas a monacarizar. Me ayudas primero, y así ya vas acumulando méritos. Si no te detienes, podrías arruinar a tu familia. ¿Te preocupas por mí? Tranquilo. Por más que los Mendoza intenten, no se atreven a actuar en mi casa. Padre, ¿de verdad te vas a quedar quieto? Ya le dije, su destino no está aquí. Este problema por fin se fue. Este príncipe, ¿por qué fingir? Estaba encantado. Padre, más tarde ordenaré enviar 50 monedas para el templo. ¿No soy bendecida? Usted está bendecida. Ten cuidado con la ropa. ¡Absurdo! ¿Qué hacemos? El príncipe heredero en plena luz del día secuestrado como amante. ¡El rey derribará este monasterio! ¡Padre Mateo, viejo calvo! ¡Desátalos y pide ayuda! No se enoje. Es el destino. No se puede evitar. ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Todos están locos! Tranquilo. No me mires así. Sé que tienes ojos grandes, pero no culpes al abad. Eres guapo y sin hijos. Claro que no se atreve a tonsurarte. De lo contrario, tu familia destruiría su monasterio. Sigue conmigo a mi casa. Una vez que todo acabe, te construyo un monasterio y serás el abad. ¿Tienes tanto cuidado por miedo a que se enteren? Ya que mencionas a mi padre y hermano, supongo que conoces sus hazañas. Los Vargas son héroes fundadores. Mi padre y hermano son legendarios. No hay más títulos. Solo quiero que me ayudes a que los Mendoza rompan el compromiso. Incluso si tu familia va ante el rey, tengo la forma de salir ileso. Admite que perdiste. Aunque no recuerde, sigue siendo tan terca. Tranquilo, no me como a nadie. No te forzaré. No te maltrataré. 2. No te maltrataré. 3. No te violaré. No te violaré. Al menos tenemos muchos libros sagrados. Piensa que cambias de lugar para meditar. No pierdes nada. ¿En serio? ¿Y lo prometes? Cuando lleguemos a casa Vargas, te garantizo tu seguridad. Luego difundiré la noticia que tengo un amante. No creo que Fernando Mendoza no rompa el compromiso. ¿Y si no llegamos a casa Vargas? ¿Cómo es posible? ¿Crees que la Guardia Vargas son pacíficos? Digo, aún no sé tu nombre. ¿Puedes decirme tu apodo? ¿O tal vez prefieres que te llame mi querido? No puedes llamarme así. ¿Cómo te llamo entonces? Señorita, la amante de Fernando trajo a los niños y detuvo el carruaje. Llorando pide verla. Señorita Vargas, por favor, regrese y casarse con Fernando. Deje vivir a mí y a los niños. ¡Qué mala ocasión! ¡Me retrasas a mi querido! Rosita, bromas. En 3 años, 2 hijos para Mendoza. ¿Cómo podrían negarte la vida? Ahora todos saben que yo arruiné tu boda. Si no regresas a casarte, yo y los niños seremos culpables para Mendoza. ¿Quieres que me case para que te salves? Lamento decirte que no me manipulas con culpa.
O mira a la calle, o mira a la calle. Si hay alguien que te guste, pregúntale si quieres ser señora Mendoza. Por favor, vaya. Yo sé que eres sincera con Fernando y no toleras a su amante. Estas palabras son por enojo. No me interesa, Fernando. No me insultes, por favor. María, no te enojes con Fernando. Si no rompes el compromiso, yo hago lo que sea. No se acaba nunca. Flor. Sí. Los niños son inocentes. Da un paraguas a los niños de Fernando. Rosita, soy bondadosa. Quería que aprovecharas para casarte con Fernando. Pero aquí estás, juzgándome sin razón. ¡Qué malas intenciones! No me juzgues. No quiero casarme con Fernando, menos a mi edad. Así que mi decisión de romper no es por un arrebato. Y tú traes a tu hijo y te arrodillas para detenernos. ¿Cuál es tu intención? ¡Claro! La señorita Vargas es honesta. Ella es un amante. ¿Qué más puede pedir? La señorita le ayudó tanto. ¿No está satisfecha? ¿Para qué se arrodilla? ¿Cómo puede ser? Quería enojar a María Dulce para que se avergonzara. Así aunque se casara, no sería bienvenida y yo tomaría su lugar. ¿Por qué está tan calmada? No tenemos rencor ni enemistad. Voy a escuchar música. No tengo tiempo para ti. Vuelve a tu casa. He visto buscar riqueza, pero nunca buscar ser engañado. ¿Sigues enojada, hermana? Si no regresas a tasarte, me arrodillaré aquí para siempre. Si quisiera culparte, mandaría matarlos a ambos. ¿Qué pueden hacer los Mendoza? Si alguien se interpone, atropiéscalo. Sí. ¡Rápido! Hay un hombre en el carruaje de María. Señorita, Fernando viene con hombres. ¡Qué molesto! ¿No se cansan? Los de la casa Mendoza son pegajosos como el caramelo. Mi querido, no temas. No hables, ¿entendido? No hay que esconderse. En realidad, soy... ¡Cállate! Si los Mendoza lo descubren, nuestro plan se arruinará y estás muerto. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Rosa? ¿Te molestó ella? ¿Por qué eres tan tonta? ¿Para qué ruajes en la calle? Solo no quiero que por mí tengas problemas con María. Señor Fernando, por fin llegas. Llévate a tu Rosita a casa. Está arrodillada aquí, haciendo un drama. Hiciste que Rosa se arrodillara. ¿Estás celosa? Sabía que aún me amas. Haces esto. Primero alborotas la calle. Luego la boda. Has avergonzado a la casa Mendoza. Sí. ¿Quién eres tú, Fernando? ¿Todas las mujeres están celosas por ti? No entiendo por qué. Oye, amante, ¿por qué Dora Tenter es tan profesional? ¿Tienes problemas con él? No digas. El chico reservado me besó. Y tan controlado es interesante. Vargas, ¿qué haces adentro? ¡Sal ya! ¿Para qué bajar? Para cenar en Mendoza. Vargas, ya acabas. ¿Qué mujer en la capital es tan celosa como tú? Aún no eres mi esposa y ya tratas así a mi amante. ¿Qué pasará cuando te cases? Señor Fernando, no se enoje con la señorita Vargas. Fernando, escucha bien. No quiero ser tu esposa. Y no quiero entrar en tu casa. Tú y Rosita son pareja perfecta. Ella es mejor para ser tu esposa. ¿Te molesta que Rosa no sea tu esposa?
Por eso dices eso. Eres tan hipócrita. Tú eres hipócrita. Toda tu familia es hipócrita. Sabes bien que no le darás el título de esposa. ¿Por qué la enganchas? Tu persona solo quiere su cuerpo. Eres despreciable. ¡Buah! Señor Fernando, solo quiero estar a tu lado, mi señor. Con o sin título, no importa para mí. De verdad. Vargas, pregúntale a todos en la capital, ¿quién no tiene concubinas? Solo tengo a Rosa. Te he dado todo mi respeto. Deja de ser tan ingrata. Ya que el heredero tiene que cuidar a su amante y a su hijo pequeño, no tendrá tiempo para mí. Yo también debo buscar un amante para ayudar al heredero Mendoza. ¡Miguel, atrasa! Si alguien se interpone, choque el carruaje. Señor Fernando, haga paso. Su guardia no es rival de la nuestra. No pierda la dignidad. ¿Las dejamos ir así? Lo que dijo. Y su guardia. No te respetan, en lo más mínimo. Te hice mi segunda esposa, y ella se sintió ofendida. ¿Qué importa ceder un poco? Las celosas son culpa de hombres tontos. Las que no son celosas son obra de hombres inteligentes. Si María Dulce se convierte en matriarca, ¿cómo podré vivir en la casa Mendoza? No puedo dejar que gane. Señor Fernando, María siempre fue rebelde. Dijo que buscaría un amante para ayudarte. Para ayudarte un poco. ¿Qué quiso decir? Señor Fernando, creo que vi un hombre en el carruaje de María. ¿Qué tipo de hombre esconde? No se atrevió a bajar en ningún momento. ¿O acaso estaba en el carruaje? María Dulce, ¿cómo se atreve? ¡Alguien! Detengan de inmediato el carruaje de la casa Vargas. María Dulce, idiota, ¿cómo te atreves? Ahora sí que no entras en Mendoza. Si pierdes el título de señora Mendoza, ¿qué te queda? ¡Para! Señorita, el carruaje de Fernando viene detrás. Están enojados. Se dio cuenta que tengo a Alex aquí. Miguel, da todo el gas. No dejes que nos alcancen. Hay mucha gente. ¿Llamamos refuerzos? ¿Podemos llamar refuerzos? ¡Claro! Bien, hoy a toda costa voy a proteger a mi querido y llevarlo a salvo. ¡Vamos! Su Majestad, la Casa Vargas lanzó un cohete de auxilio en el este. En su boda pide auxilio. Esa niña volvió a meterse en problemas. Javi, lleva a la Guardia Real a ver. No permitas que la lastimen. Sí. Eres sola ante la traición de los Mendoza y ya estás en apuros. Y aún así, arriesgas todo por protegerme. Tranquila, como te elegí, te cuidaré siempre. Los guardias de la Casa Vargas no son tontos. ¿De verdad me olvidaste? ¿Quién dijiste? Nada. Seguro que me olvidó. Ella nunca quiso relacionarse con la realeza. Siempre me evitaba. ¿Cómo se atrevería a molestarme? Dejémoslo. Que llame a sus hombres. Si se complica, yo, como príncipe, la protegeré. Señor, la señorita Vargas llama refuerzos. Los guardias Vargas son temibles. Si seguimos, no los ganaremos. ¿Llamamos a nuestros hombres? Idiota. Ella está loca y ya causó un escándalo. ¿También llamamos? ¿Quieres que las guardias armarse y pelear en la calle? ¿Quieres saltarte en rebelión? ¿Quieres que el rey me reprenda o que reprenda a mi padre ante el rey? No me atrevo. Soy tonto. Señor, dígame qué hacer. María Dulce, ¿qué escondes en el carruaje? Que me miras así. ¿Qué? ¿El heredero Mendoza fue engañado? Carlos no es rey aún. Necesita la Casa Vargas. No puedo romper el compromiso. María Dulce, no te escaparás. Señor Fernando, ¿será que Dulce...? No importa. Soy el heredero Mendoza. Dejarme no tiene mejor opción. No es tan tonta.
Está jugando conmigo. Pero Dulce siempre actúa irresponsable. Si realmente esconde un hombre, ¿qué pasará con la reputación de la Casa Mendoza? Señor Fernando, tiene que cuidarse. Si realmente se portó mal y hizo algo así, no la perdonaré. Mi padre tampoco permitirá que se case conmigo. ¡Persígalos! Señorita, Fernando trae guardias y no cede. ¿Qué hacemos? ¡Claro que los enfrentamos! Están abusando de su poder. Quiero que todas las familias de Ciudad Real vean que la Casa Vargas, aunque solo soy hija única que sostiene la casa, no soy alguien que se deje pisotear. ¡Giro y atácalos! ¡Caramba! Tranquilo, con la Taza Vargas, poder y riqueza, si no enojamos al rey, ni molestamos a los León. Incluso si manda a golpear al heredero Mendoza, ¿qué puede hacer? Señorita valiente. En fin, no voy a mantener al bastardo de ella. Prefiero tener mi propio bastardo. Sé mi amante. ¿No te emociona? No deberías decirme dónde vives para que envíe a pedir tu mano. O quizás porque nadie te controla, decidiste ser monje. En todo el reino, ¿quién se atreve a controlarme? ¿Por qué no? Vargas, baja del carruaje. Fernando, ya acabas. Vargas, tienes a alguien escondido. Fernando, ¿qué te importa cuántas personas hay aquí? ¿Quién te crees que eres? Entonces en el carruaje tienes a alguien. ¿Quién es? ¿Tienes un amante a mis espaldas? ¡Qué descarada! María, Fernando se preocupa, que te engañe un hombre. Después de todo, ya eres media Mendoza. ¿Te atreves a decir que mi querido es un hombre sucio? ¿No te das cuenta de lo que haces? Espera y verás. No acabas, ¿verdad? Fuiste tú el primero en tener 2 hijos con ella. Además, todavía no estoy casada con la Casa Mendoza. Si tú lo haces, yo también lo hago. Yo hago lo que quiero. ¡Eres mujer! ¿Cómo te comparas con un hombre? Te lo diré. También tendré amantes. ¿Y qué? Te lo advierto. Si es así, cada uno por su lado. Hago lo que quiero cuando quiero. La Taza Mendoza no me manda. María, serás la matriarca de la Casa Mendoza. ¿Así arruinas el honor de la Casa Mendoza? ¡No escucho! ¡No escucho! ¡Cállate! ¡Canallas! ¿Tienes valor de aparecer? ¡Buscan la muerte! ¡Suelta! ¡Dije que sueltes! Tu prometido es un inútil. Claro que no te merece. Mi querido, ¿por qué estás aquí? Un cobarde que se esconde y se atreve a hablar alto. Hoy te voy a matar para desahogarme. ¡A por él! A ver quién se atreve a tocar a mi hombre. Llega la Guardia Real. ¿Cómo debemos actuar? ¿Guardia Real? ¿Por qué vienen? Se dice que el abad es muy querido por el rey. ¿Será que cambió de idea y delante del rey te acusó de secuestro? Llega la Guardia Real. ¡Es la ayuda del cielo! María Dulce, si esto llega al rey, solo tú saldrás perdiendo. Mi querido, no temas. Hoy, sin importar quién venga, no dejaré que te toquen ni un pelo. Javi, por fin llegas. Hoy es mi boda. María se enojó por mi amante y quiere romper el compromiso y gritar que se cancela. En menos de mediodía, y aparece un amante para molestarme. Javi, dime tú, ¿no es absurdo? Señorita Vargas, el rey está preocupado por tu seguridad y me envió para ayudarte. ¿Qué está pasando entre usted y el heredero Mendoza? Es resistente. Señorita, este es el señor Javier Ríos, en quien confía el rey. Javier Ríos. Es sobrino de la reina, primo del príncipe y favorito del rey.
¿El rey te envió para ayudarme? Exacto. Parece que soy importante. Claro que sí, porque eres la futura matriarca Mendoza. De lo contrario, ¿por qué vendría Javier? ¿Ah? ¿Vienes a regañarme? No hagas eso. Estoy molesta con los Mendoza. Lo que hizo Fernando es indignante. Seguro lo has escuchado. Claro que sí. ¿Cuántas veces al mes Fernando va a ver a su amante? Lo sé perfectamente. Javier, tú... Está loco, Fernando. ¿No sabe que Ríos apoya al príncipe? ¿Por qué me busca problemas? Es un insulto. Ya le dije que podía estar con su amante, pero los Mendoza siguen negando el divorcio. En mis 19 años de vida, nunca fui tan humillada. El heredero Mendoza está mal. Quiero que todo Ciudad Real lo vea. Si él puede, yo también puedo. ¿Solo mantener un amante? Yo también tengo. Y dinero. Tu amante no es... ¿Eh? En efecto, Fernando fue excesivo. Lo que hizo la señorita Vargas también es escandaloso. Ya que la cosa está así, no puedo decidir. Vengan conmigo al palacio para que el rey decida. Come esto. Su Majestad. Hoy, la primogénita Vargas no sufrió accidente. La emergencia fue para secuestrar a una amante. ¿Un amante? Su Majestad, sí, un amante. La señorita Vargas dijo que el heredero la obligó. Si el heredero se atreve, ella también se atreve. En toda la historia, no hay mujer como ella que use guardias para robar un amante. No sé quién es la amante que secuestró Su Majestad. La chica sigue tan impredecible. Esa chica, Manolo la malcrió. Mi princesa son tan locas. Estaba obligada. ¿Cómo es el chico Mendoza? Usted lo sabe. Manolo es tu hermano. ¿Dejas que su hija se case con un idiota? Es cierto. Creo que la chica es mejor que Alejito. ¿Cuándo Alejito secuestrará a alguien? Me alegraría tanto que comería 3 platos. Comparada con ella, Alejito es más descabellado. Es tan inteligente. Y el heredero. ¿Por qué renunciar a todo para ser monje? Su Majestad. El asunto de Fernando y su amante está en boca de todos. La señorita Vargas ya cedió, e incluso permitió casarse con la amante, pero los Mendoza se niegan. No se niegan a romper el compromiso. No quieren perder el tesoro que es la casa Vargas. Si es así, los Mendoza se pasaron. ¡Castígalos! Su Majestad. Hoy, la señorita Vargas y Fernando, en la calle principal, se enfrentaron con espadas. Afecta la reputación de ambas casas. No me atrevo a decidir solo. Ahora, la señorita Vargas, Fernando y su amante están esperando fuera. Esperando su sentencia. Un asunto tan trivial. ¿Tienes que molestar al rey? ¿Cómo haces tu trabajo? Se me olvidó decir. Lo que la señorita Vargas secuestró es el ¡Su Majestad! ¡No! ¡Catástrofe! ¡Alejito se volvió monje! Mi hijo, criado con tanto amor, ¿por qué se volvió monje? ¿Qué pecado cometí? Ese calvo, padre Mateo. ¿Cómo se atreve a tonsurar a mi príncipe? Su Alteza, el príncipe. No se tonsuró. La primogénita de don Vargas secuestró al príncipe para ser su amante. ¿Qué? Padre Mateo, ese calvo viejo, por 50 monedas, nos miró perder contra los guardias Vargas. Dejó que se llevaran al príncipe.
¡Su Majestad! Se está oscureciendo. Envíe la Guardia Imperial a la Casa Vargas. Si llegamos tarde, Su Alteza será manchado. No se puede. ¿Cómo se atrevió a secuestrar al príncipe? Su Majestad, en la fiesta de verano, después del desastre, la señorita Vargas perdió parte de la memoria. Ahora no reconoce al príncipe. Es normal. Alex nunca se ha acercado a las mujeres y solo piensa en ser monje. Ahora que sucedió esto, ¿por qué no aprovecharlo? Pero Alex es el príncipe, como amante. Es mejor que ser monje. De niño a adulto, Alex solo ha sufrido por esa chica. ¿Por qué no dejar que sufra más? Si al sufrir, regresa al mundo y no quiere ser monje. Lo recompensará bien. Quizás podamos, gracias a ella, tener nietos. Su Majestad la Reina. Su Majestad, cuando la señorita Vargas secuestró al príncipe, no tuvo tiempo de verificar su identidad. Aún esperan fuera del palacio. Si ahora revelamos la identidad del príncipe... No puede ser. Si se descubre Alex, ella no querrá continuar. ¿Y mis nietos? Proclamar. Quienes sepan de esto, no revele la identidad del príncipe. Quien se atreva a hablar y me impida tener nietos, ejecuto a toda su familia. Sí, Su Majestad. Además, el príncipe está fuera vagando. No es seguro. Que los Vargas y Mendoza regresen a sus casas. Digamos que se trata del honor. Y yo tomaré la decisión. Sí. Don Mendoza, no educa bien. Don Tomás, ve a Don Mendoza y tráele un libro de etiqueta. Que lo lea bien, ¿qué es la cortesía? Sí, Su Majestad. Javi, escolta personalmente al príncipe y a la señorita Vargas. Sí. Ríos tiene esperanza. Su Alteza, por favor no siga esas reglas absurdas. Vargas, estás a punto de ver al rey. Quiero ver tu amante. ¿Cuánto la protegerás? Veremos quién es quién. No ría. Bien dicho, querido. Ya veo. Tu gusto en amantes es mejor. Por supuesto. Señor Javier, ¿qué dijo el rey? ¿El comportamiento escandaloso de Vargas enfadó al rey? El rey debe defender a la casa Mendoza. El rey ordena que regresen a sus casas. Este asunto involucra el honor de ambas casas. El rey decidirá. Su Majestad es sabio. ¿Cómo puede ser? ¿No debería el rey dar justicia a la casa Mendoza? ¿Qué? ¿Vas a decirle al rey qué hacer? No me atrevo. El rey también dijo que la señorita Vargas sufrió mucho hoy y me ordenó escoltarla a su casa. Por favor. Agradezco la preocupación del rey. Gracias, señor Javier. La hermana te golpeó y humilló a Mendoza. ¿Se queda así? Es la voluntad del rey. No me atrevo a negarme. Pero yo mataré a ese bastardo para vengarme. Este pez es tan grande. ¿Por qué tan débil? Este pez no es tan pequeño. Mi querido, ya llegamos. Nadie nos molesta más. ¿Tienes libros de entrenamiento aquí? Claro que sí. Sales de las librerías Vargas por todo el reino. Son de mi familia. Vamos a verlos. Vamos a verlos. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese hombre? Tío Enrique, es el amante que la señorita secuestró del monasterio. Amanda. ¡El heredero Ríos está aquí! No puedes decir tonterías. La señorita llamó porque temía que Fernando lastimara a su amante. El rey ya lo sabe. ¿Su Majestad lo sabe? Sí. El rey dice que la señorita sufrió. Ordenó que Javier la escoltara. Tranquilo. Nuestra señorita no perdió.
Solo robé un hombre. No es un motín. Flor, lleva a mi querido a mi patio. Sí, por favor, caballero. ¡Atención todos! Proteja la taza. Garanticen su seguridad. Ni una mosca debe entrar. Señorita Vargas, no se preocupe. El rey juzgará con justicia. Estoy segura. El rey juzgará con justicia. Fernando puede tener amantes. Los jóvenes ricos también. ¿Por qué yo no? ¿No tengo dinero? ¿O mi familia no tiene poder? Lo que hizo hoy es un poco escandaloso, pero los Mendoza abusaron de ella. Hablaré con el rey. Javier, eres valiente. ¿Qué dices? Señor, la heredera de la casa Vargas mandó a cientos de guardias y secuestró a una amante. La Guardia Real se enteró. El heredero Ríos fue en persona. Esto llegará hasta el rey. ¡Absurdo! ¡Totalmente absurdo! ¿Cómo educan a sus hijas en la casa Vargas? Están pisoteando el honor de la casa Mendoza. Aunque rompamos ahora, Fer cargará con esta infamia. ¡No se rompe este matrimonio! La familia Mendoza no lo perderá. Por más rebelde que sea María, es una mujer. Hay margen para actuar. Todo esto empezó con la señora Suárez y sus hijos. Ve a la casa Vargas. Ve a la casa Vargas. Habla con la joven Vargas. Si no funciona, tendremos que matarlos. Ella y sus 2 hijos. Señor, Mateo y Pedro son los hijos de Fer, nuestros nietos. ¡Tonta! Es solo el hijo de un amante. ¿Por qué lamentarte? La gloria se construye con cadáveres. Es el plan de 20 años de los Mendoza. No podemos fallar ahora. ¿Sabes qué? Cuando entre la joven Vargas, estará a nuestra merced. Cuando quieras nietos, que los tenga ella. Don Mendoza es muy altivo. Don Tomás. Vengo con la orden del rey. Ni siquiera te veo. ¿Te atreves a desobedecer? Perdón. Es culpa de mi hijo desobediente. Basta. No tengo tiempo para tus asuntos. Por orden del rey, se otorga a la familia Mendoza un libro de rituales. Se refiere al matrimonio. El rey está molesto. Don Mendoza, piénselo bien. No me atrevo a decir más. Gracias por el aviso. ¡Mira el hijo que criaste! La familia Mendoza y su reputación de generaciones. ¡Todo lo arruinó! ¡Mira! El rey dice que los Mendoza no sabemos de rituales. ¡Qué gran vergüenza! Señor, lo que dijo don Tomás no necesariamente se refiere a Fer. Seguro que la muchacha Vargas se portó insolente y enojó al rey. Padre e hijo están en la frontera. No hay ancianos en casa. Por eso mandaron el libro a Mendoza. En ese caso, podría ser. Ve a la casa Vargas y pide perdón a la muchacha. Los Mendoza no podemos perder este matrimonio. Mi querido, es hora de comer. ¿Te gustan estas flores? Las recojo para ti. De niño me regalaban lotos. Luego... Al tener 4 años, del estanque real cortó un loto y me robó mi jade de loto blanco. Ahora, ¿quieres robarme algo con un loto? ¿Por qué mira mi jade? ¿Quiere mi jade? No te gustan los lotos reales. ¿Prefieres mi jade de loto blanco? Toma, aparte del jade, ¿qué más quieres? Es mi primer amante, no tengo experiencia. ¿Primer amante? ¿Quieres un segundo? No.
No quise decir eso. Mi querido, ¿estás celoso? No hay por qué, en serio. Te confieso algo. En todos estos años, solo te he mirado a ti. Solo a ti. Descarada. Mi querido, Usami Jade, ahora eres mío. Serás fiel, no busques a otra. Ni toquen a mi hombre. Si eres bueno, los hombres afuera, no los miraré. Solo te quiero a ti. ¿Para qué quiero tu Jade? Señorita. Señorita, ¿Don Mendoza está aquí? Enrique dice que no puede negarles la entrada. Tan rápido. Parece que vinieron a romper el compromiso. Invítalos a entrar. Sí. ¿Quién se atreve a detenerme? ¿Quién se atreve a herirme? Soy la futura suegra de su señora. Si me hieren, él la tendrá que cargar con el cargo de desrespetar a su suegra. Mi querido, ayúdame a actuar un poco. Un poco. Te recompensaré bien. ¿Qué actuación? No temas. Estás en Casa Vargas. Doña Mendoza no te tocará. Solo mantén la máscara. No tendrá oportunidad de vengarse. Confía en mí. Te protegeré toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Seguro y feliz. Dulcecita, por más que estés molesta con lo que hizo Fer, pero la ira tiene límites. ¿Quién está molesta? Doña Mendoza, ¿parezco molesta? Doña Mendoza, si no te gusta mi comportamiento, la Casa Mendoza puede romper el compromiso, ¿no? ¡Rompamos! En la Casa Mendoza no hay lugar para mujeres despreciables. Doña Mendoza, calme. La señorita Vargas no ha perdido su delicadeza. Aún es virgen. Qué observadora la anciana. Bien. ¿Tengo que forzar la situación? Dulcecita, sé que por culpa de Rosa te has sentido herida. Y has hecho algo tan absurdo. Tranquila, vine hoy para defenderte. Hablamos. Aparte de romper, ya es tarde para hablar. No es tarde. Si no rompes, entregaré a la zorra para que la castigues. ¿Estás satisfecha? ¿Satisfecha de qué? Ellos se aman. ¿Qué me importa? La Casa Mendoza. Solo rompa pronto, para que esté bien. ¿Entendiste? Dulcecita, la familia Mendoza es noble, con tradición. ¿Qué te molesta? En Ciudad Real, ¿acaso puedes encontrar un marido mejor que Mendoza? Con mi querido, no sirva a su familia, no sirva a su familia. Ni sufro en casa ajena. Me parece perfecto. ¡Doña Mendoza! Dulcecita, si te casas con mi hijo, vivirás en lujos para siempre. Ni siquiera ha nacido, ya tiene un título de nobleza. ¿Cuántas personas sueñan con esto? Ese seductor, ¿qué te puede dar? Y a los niños. Fernando es un traidor y de pésimo carácter. Si podrá mantener el título, es dudoso. Mi querido, creo que tienes razón. Fernando no es digno de ti. Solo digo la verdad. ¡Insolente! ¡Atrévese a maldecir a mi hijo! ¡Busca la muerte! ¿Te atreves? ¡Tú! ¿Quién se atreve a tocar a mi querido? Incluso a ti, doña Mendoza. Tienes que pensarlo bien. Este bastardo maldijo a mi hijo. ¿No puedo castigarlo? Mi querido, no se equivocó. Es muchísimo mejor que Fernando. Nuestros hijos serán inteligentes y guapos, con un gran carácter. Con sus propias fuerzas serán campeones y hombres de bien. Mejor que los que heredan títulos sin mérito. Mi Dulce siempre sabe lo que quiere.
Les recomiendo a los Mendoza que rompan el compromiso. Dulcecita, mientras más hagas escándalo, cuando te cases con los Mendoza, peor será tu vida. Te recomiendo. Aún no me he casado. Si los Mendoza no rompen el compromiso, no se sorprendan si compro uno y... Entonces, mi querido, nuestros hijos... Subiremos todos al palanquín. ¿Te atreves? ¡Doña Mendoza! ¡Esa puta! ¿Te atreves a tocar al noble Mendoza? ¡Guardias! Arrastren a esa perra y mátenla a palos. Sí. ¿Quién se atreve? Doña Mendoza, te caíste sola, pero culpas a otros. Y esto en la casa Vargas. Si nuestra señorita casara con los Mendoza, ¿quién sabe cómo la tratarían? Flor ve las cosas claras. Parece que no puedo casarme con los Mendoza. Dulcecita, puedes proteger a este bastardo ahora, pero no por siempre. Si no te portas bien, si no sabes, no culpes a los Mendoza por actuar sin piedad. ¿Me amenazas? Creo que te equivocaste de persona. Si los Mendoza se atreven a tocar a mi querido, no teman a María Dulce, que no los perdonaré jamás. En cuanto a portarme bien... Yo, la señorita, no soy de esas que obedecen. ¡Doña Mendoza! ¡Mi señora! ¡Ayuda! ¡Doña Mendoza se desmayó! Doña Mendoza se desmayó. Doña Mendoza se desmayó. 100 guardias la escolten a casa. Guardias la escolten a casa. 100 guardias la escolten a casa. Padre, María Dulce elojó a mi madre. No permitiremos que esa maldita entre en nuestra casa. Anulemos el compromiso. ¡Rebelde, hijo desobediente! ¿Cuántas veces te lo he dicho? No puedes anular el compromiso con María Dulce. Padre, ¿por qué? Si entra Mendoza, todo el mundo dirá que me gusta lo usado. Y mi madre busca sufrir. ¿Qué dirán de los Mendoza? ¡Tú! Mendoza y Carlos, planeamos por décadas. Ya está a punto de fructificar. ¿Vamos a arruinarlo todo? ¿Qué importa que sufras un poco? ¿Y qué importa lo que digan? Padre, entiendo. Pero el asunto de María Dulce ya llegó al rey. ¿Qué hacemos? No es culpa de Fer. Es culpa de María Dulce. Es odiosa. ¿Con el rey ya tiene alguna idea, Gerardo? Dejémoslo. Mañana en la corte explicaré al rey. Tengo un informe. Ayer, la primogénita de la Casa Vargas, María Dulce, y el heredero Mendoza, Fernando, cada uno con cientos de guardias armados en la calle. Como hijos de nobles, desafían la ley y perturban la paz. Solicito su majestad lo investigue. ¿De veras? ¿Qué opina, mis nobles? Su majestad. Todo por culpa de mi hijo, que mantuvo amante. La joven Vargas se enojó. Así que contrató un profesor. Dijo que secuestró a un amante. Pero no es así. Esto se volvió un escándalo. Les pido disculpas. Me multo mi salario por 3 años.
Su Majestad, castígame. ¿Secuestró a un amante? Se dice que es monje del monasterio. Los rumores no se creen. Resulta que es un pleito de pareja. Ya lo dije, la joven Vargas, por valiente que sea, no traería un monje a casa. Ese viejo astuto quiere salvar el matrimonio. ¿Y mi príncipe? ¿Y mi nieto? Pero he oído decir que hay más detrás. Javier, cuéntame lo que pasó. Su Majestad, los Mendoza abusaron. El día de la boda, Fernando trajo a su amante, pero la señorita Vargas es magnánima. Estaba dispuesta a romper el compromiso para que Fernando y su amante estén juntos, pero los Mendoza se negaron. Su Majestad, los Vargas, luchan por el país. Nadie los defiende. La señorita Vargas tuvo que actuar así. Según Javier, los Mendoza actuaron mal. Si mi hermano estuviera aquí, por su temperamento, habría invadido la casa Mendoza. He educado mal a mi hijo. Su Majestad, castígueme. Su Majestad, el heredero Mendoza cometió el error. Estoy de acuerdo, debe ser castigado severamente. Sin embargo, la joven Vargas actuó de forma imprudente. Don Manuel, 5 años de salario. Pero por su lealtad a la corona y años de servicio, le concedo 1000 acres de tierra, una villa con termas y 1000 onzas de oro. Mendoza, maleducaste a tu hijo. Castigo, 3 años de salario. Deja lo que hagas. Vuelve a ordenar tu casa. Fernando cometió el error primero, y luego persiguió con tropas. Confinamiento por media luna, y pide disculpas personalmente a la joven Vargas. Obedezco. Fernando, ¿qué quieres exactamente? No eres bienvenido en la casa Vargas. ¿No entiendes lo que digo? María Dulce, si no explicas por qué mi madre se desmayó, no te perdonaré. Menos que pidas perdón a mi madre, o entregues a este tipo para que yo lo castigue. Quizás pueda ayudar a la casa Vargas hablando bien de ustedes. ¿Ayudarme? Ayer usaste la guardia para alboroto. El rey lo investigará. Mi padre habla por mí. ¿Y tú? Arrogante y altivo, el rey te castigará. Si te casas conmigo, quizás mi padre hable bien de ti ante el rey. De lo contrario, la casa Vargas se acabó. Deja de amenazarme. Si el rey me castiga, no lo decides tú. Si el rey favorece a los Mendoza, ellos aprovecharán para pedir que nos casemos. Entonces yo y los Vargas seríamos carne de cañón para los Mendoza. Dulce, no te preocupes. El rey es justo, y no dejará que los malvados triunfen. ¡Maldita amante! ¿A quién llamas malvado? El que se sienta aludido es un cobarde y codicioso. ¡Tú! Un cobarde que se esconde detrás de una mujer y se vende por su cuerpo. ¿Te atreves a insultarme? Fernando Mendoza, ¿te atreves a actuar así en mi casa? María Dulce. Tú y esta puta casi me hicieron perder la honra. No puedo tocarte abiertamente, pero él terminará en mis manos. Te lo advierto. Olvídate. Cuando llegue la sentencia, no solo no podrás vengarte, sino que tendrás que pedirme perdón. ¡Orden en pie! Señorita Vargas, el rey dice que ustedes no son extraños. No necesitan arrodillarse. La casa Mendoza tiene más respeto. Señor Fernando, usted sí debe arrodillarse. ¡Rápido! ¡No te quedes quieto! Por la voluntad del cielo, don Manuel Vargas no educó bien a su hija. Se le quitan los salarios por 5 años.
María Dulce, tus días de mala suerte están por llegar. Por suerte, solo se quita parte del salario. ¿Cómo puede ser tan necio para firmar esto? Su Alteza, calma. Aún hay más. ¡Insolente! ¿Te atreves a mirar a don Tomás? Don Tomás, ¿qué castigo les da el rey? ¿Condenará a ese bastardo a la pena capital? ¿Puedo encargarme yo? Señor Fernando, todavía no he leído el castigo del rey. ¿Por qué apuras? ¿Por hablar mucho? Señorita Vargas. Señorita Vargas, no apures. Hay otra orden. ¿Otra orden? Por la voluntad del cielo, don Manuel Vargas es leal, ha luchado por el país. Se le otorgan 1000 hectáreas, una casa con termas, 1000 taeles de oro. Gracias por el gran honor. María Dulce es tan rebelde. ¿Por qué la recompensa? Señor Fernando, reciba. El rey dice, señor Fernando cometió el error, y luego mandó perseguirlos. Confinamiento por 15 días, y pide perdón a la señorita Vargas. El rey es sabio. Señor Fernando, ¿por qué te quedas? Pide perdón a la señorita Vargas. ¿Te atreves a desobedecer? Dulce, lo de ayer fue mi culpa. Perdóname, me equivoqué ayer. Pido disculpas. La multa es menor que la recompensa. Parece que el rey sigue respaldando a nuestra familia. Si los Mendoza no pueden romper el compromiso, entonces puedo jugar un poco más. Lo que quieras, te ayudaré. ¿Es posible que el príncipe, que siempre evitaba a las mujeres, haya dicho eso? Su Alteza es tan obediente con la señorita Vargas. Debo estar viendo cosas. Mi querido, no digas nada. Para lo que viene, necesito tu ayuda. Señorita, ¿qué vas a hacer ahora? Nada. Padre, ¿por qué el rey castigó tan duro? Está suspendido. Estoy en arresto. ¿Cómo conquistamos a los Vargas? ¿Por qué el pánico? En la corte real 30 azotes cada uno, solo para callar a la multitud. Mientras no rompamos el compromiso, todo seguirá en nuestros planes. ¿Y los regalos para los Vargas? Terminarán en manos de los Mendoza. Padre, tienes razón. Lo importante es no arruinar el plan. Pero si no eliminamos a ese amante, siempre será para los Mendoza una gran vergüenza. ¿Qué Amanda? Hoy en la corte real mentí sin remordimiento y dije que es un profesor. Esa niña María quiere que rompamos el compromiso. ¡Es una locura! Señor, es un desastre. ¿Por qué tan histérica? Esa maldita María va montada con su amante, presumiendo delante de nuestra casa. ¿Qué? ¡María Dulce! Señor Fernando. Don Mendoza. Doña Mendoza. Fui a comprar algo a la tienda.
No sé cómo. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué pasa con sus caras? Don Mendoza, mi querido, es mi profesor particular. Di que monta muy bien. Le pedí que me enseñe. No es excesivo, ¿verdad? Claro que sí. Ya se está oscureciendo. Mi querido, volvamos a casa. María Dulce, la mataré, la mataré. ¡Cállate! María Dulce es tan rebelde. Si entra a la familia, será un problema. Alguien debe enseñarle lo que es la decencia. Ve al palacio. Ve a la noble consorte. Su Alteza no sabe que María Dulce no respeta en lo absoluto a la familia Mendoza. Se pavonea con ese amante y está arruinando el nombre de Mendoza. ¡Insoportable! Pero tú y mi hermano, que farsa rinda y se soluciona. ¿Por qué llegar a esto? Su Alteza no sabe que María Dulce no se deja intimidar. Es una loca consentida. Está empeñada en romper el compromiso. Si no fuera por los planes de Carlos, Mendoza habría roto con Vargas. Si no funciona suave, usamos la fuerza. Envíen a averiguar quién es ese amante y mátenlo. ¿No es así? No pudimos averiguar. María Dulce lo protege bien. No tuvimos oportunidad de actuar. ¿En qué puedo confiar en ustedes? Dejaré que mis hombres lo hagan. Vine hoy para pedir una maestra que le enseñe a María Dulce buenas costumbres. Si se puede resolver todo, sería perfecto. Doña Teresa. Presente. Doña Teresa, ve a Casa Vargas y enseña a esa chica las reglas de ser mujer. Mi querido, llevas tanto tiempo aquí y aún no sé cómo te llamas. No puedo llamarte siempre mi querido. Me llamo Alex. Puedes llamarme Alex. Puedes llamarme Alex. ¿Cuál es? Escribe para que lo vea. ¿Qué tal si bajas primero? Escribe primero y luego bajo. Señorita, hay mensajeros del palacio. ¿De quién son? Doña Teresa, la mayordoma de la noble consorte. La noble consorte. Los Mendoza son como las garrapatas. Ya que vienen del palacio, hay que darles algo de respeto. Mi querido, no te preocupes, te protegeré. ¡Adelante! Sí. Señorita. Es doña Teresa, de la corte. No se muestra tal cual. Ya se ve que es mala. No sé qué, envía a doña Teresa, la noble consorte. Señorita Vargas, la noble consorte me envió para enseñarte. Contén tu actitud soberbia y sé una dama dulce y obediente. Además, la noble consorte está curiosa sobre tu profesor y sus orígenes. ¿Cómo es? Me ordenó pintar su retrato.
¿Quieres decir que la noble consorte Mendoza envió a doña Teresa a Casa Vargas? Su Majestad, es absolutamente cierto. Para que su inútil hijo obtenga el apoyo de Casa Vargas, la noble consorte Mendoza no escatima esfuerzos. Su Majestad, doña Teresa es la maestra más severa del palacio. Si la señorita Vargas cae en sus manos, no le irá bien. Doña Teresa es experta en retratos. ¿Sí? Bajo pretexto de enseñar modales, pintar al príncipe, para que los Mendoza se vengan. Soñató. Niños tan mal educados. ¿Por qué no quitas la máscara? Querido, es muy guapo. No quiero que los extraños vean su rostro. Incluso usted no puede. ¿Cómo voy a pintarlo? Es la orden de la noble consorte. ¿Te atreves a desobedecer? ¿Quieren mi retrato? Quizás sospechan mi identidad y vinieron a confirmar. ¡Insolente! La noble consorte es muy noble. ¿Por qué le importaría la apariencia de un hombre? Doña Teresa. Doña Teresa. Doña Teresa. ¿Quieres arruinar la reputación de la noble consorte? Labios afilados. Parece que primero debo enseñarte modales. Los modales. Esto. Haz que mi padre regrese mañana de la frontera. Si no, tengo que manejar todo en la casa. De lo contrario, no puedo sacar tiempo para aprender modales. Señorita Vargas, no quieres controlar tu actitud para aprender modales, ni dejarme pintar a tu maestro. Entonces, tendré que informar a la noble consorte. Haga lo que quiera. Y dígale a la consorte que no se preocupe por mis asuntos. No es necesario. Vivo mi vida, libre y sin ataduras. Adiós, doña Teresa. Adiós. Desgraciado, ¿te atreves a burlarte de mí? Mereces una bofetada. Doña Teresa, ¿te crees que puedes intimidarnos en la casa Vargas? Soy la secretaria de la noble consorte. No puedo castigarte. ¿Pero a un miserable profesor? ¿Quién se atreve a oponerse? ¡Insolente! Doña Julia, ¿por qué? ¡Descarado! ¿Quién te autorizó, usando el nombre de la consorte, en casa de un ministro para intimidar? Actúo por orden de la consorte. Doña Teresa, piensa bien. El delito de humillar a la hija de un noble, ¿está segura de culpar a la consorte? Es todo mi culpa. No vas a la corte a recibir tu castigo. Señorita Vargas, soy doña Julia, esclava de su majestad la reina. No sé qué manda doña Julia a hacer aquí. Su majestad dice que sostener la casa sola es muy duro. Me envió para atenderte y ayudarte un poco. Doña Gloria, ¿qué haces aquí? ¡Orden de su majestad! Doña Teresa repetidamente violó la corte real. ¡Arrestadla ahora! ¡Guardias, arrestadla! ¡Quiero ver a la consorte! ¡No me toquen! El amante de María Dulce. Casi permito que arruine los planes del príncipe. ¿Qué
¿Qué está pasando? Incluso la maestra real fue derrotada. ¡Esa mocosa! ¿Qué trucos está usando? Señor, olvídate de esa mocosa. ¿Qué importa sus trucos? Ahora en toda Ciudad Real se ríen de la familia Mendoza. Dicen que nuestra futura nuera mantiene amante. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué amante? Ya le expliqué al rey, es su profesor. ¿Todavía se atreven a chismear? Él y su amante están tan íntimos que todo el mundo lo ve. Y Fer, con todo esto, ¿a dónde se metió ese descarriado? Ahora mismo estaba aquí. Señor, catástrofe. El joven con la guardia va a atacar a la Casa Vargas. ¿Qué dices? Si no hubiera despertado, ya lo hubiera olvidado. El rey le regaló una taza con termas a mi padre. De todos modos, aquí aburre. Alex, vamos a bañarnos en las termas. Como quieras. Si no fuera por ti que protegiste a la señorita, toda la Casa Vargas no te perdonará. Tío Enrique, ¿por qué tan serio? Bien, vámonos. ¡Matan al enmascarado! ¡Recompensa de 100 taels! ¡Deténganlos! ¡Protejan a la señorita! Alex, Fernando viene a matarte. ¡Entra rápido! Dulce, no pueden herirme. En realidad soy... Señor Fernando, ¿qué está tramando ahora? Señor Javier. ¿Por qué? No proteges el Palacio Real y estás aquí. El rey me ordenó proteger a la señorita Vargas. El heredero está cumpliendo con su deber. En cambio tú, el rey te encerró, pero tú, con tu guardia, atacas a los Vargas. ¿Intentas rebelarte? Señor Javier, estaba bromeando. Es un malentendido. ¡Qué broma! Si Javier no hubiera llegado tu espada, seguramente ya estaría en mi cuello. Yo solo creo lo que veo. Señorita Vargas, adelante. Yo me ocuparé de esto. Gracias, Javier. Vamos. La señorita Vargas y su profesor son una pareja perfecta. ¿No cree, señor Fernando? Señor Fernando, cada vez más siento que no eres digno de María. ¿Por qué no? Rompan el compromiso. Es asunto de la familia Mendoza. No te metas. Señor Fernando, ¿ese muchacho es realmente lo que tu padre dice, solo un profesor? Javier Ríos, aparte de ser sarcástico todo el día, ¿no tienes nada mejor que hacer? Por supuesto que sí. Tu conducta es reprobable. Actúas impulsivamente. Casi heriste la hija única de un pilar del reino. Debo detenerte y juzgarte. ¡Arréstalo! ¡Espera! Padre. Don Mendoza. Señor Javier. Mi hijo, si bien actuó impulsivo, afortunadamente no causó un desastre. Señor Javier, si me concede clemencia, la familia Mendoza estará agradecida. Si insisto, el rey podría pensar que hay rivalidad. No puedo dejar que el rey y el príncipe se distancien. Don Mendoza. Solo por respeto a usted. De regreso. Enseña bien a Fernando, para que no cause más problemas. Entendido. Además, lo que no es suyo, debe aprender a soltarlo. Entonces, gracias, señor Javier.
Su Alteza, el príncipe Carlos. ¡Inútil! Inútiles. Ni siquiera pueden como un bastardo. Y creen que María Dulce puede volverse loca. Su Alteza. Ahora, María Dulce y el bastardo son inseparables. Todo el mundo lo ve. Esto, ¿qué debo hacer? Ustedes dos son incompetentes. Observen bien. Aprendan bien. Este príncipe solo enseña una vez. Alex, ¿estás esperándome? Alex, ¿por qué no me miras? Debo amor. Vacío de todo. Sin deseos. Dices que todo es vacío. Pero cierras los ojos. Si abres los ojos, están vacíos. La verdad. Temo no resistir. No resistir. ¿No resistir qué? Tranquila, tranquila. Aunque Alex es guapo, pero no estoy lista para eso. ¡Cuidado! Alex, ¿estás herido? ¡Es venenosa! ¿Por qué hay tantas serpientes venenosas? Las serpientes me dan terror. Esta casa pertenece al palacio. No estaré metida en otra intriga real, ¿verdad? Dulce, no temas. No sé por qué a la señorita le gusta ese hombre. Si se atreve a molestar a la señorita, entren conmigo y lo golpeamos, hasta que ruegue por misericordia. Golpienlo. ¡Alex! No hace falta que lo beses. ¡Miguel, ayúdale! ¡Ayúdale! ¡La pastilla! ¡Rápido! Señorita, no puede chagar. ¡Alex! ¡Despertaste! Es mi culpa. No mandé revisar antes. No sabía que había serpientes. Casi te pierdo. Dulce, tan asustada de que me vaya. Te prometo que nunca te abandonaré. ¿Está bien? Señorita. Ya averiguamos. ¿Fue un ataque intencional? La casa está abandonada y descuidada. El nido de serpientes es antiguo. No fue intencional. Solo que... ¿Solo qué? Príncipe Carlos, casa aquí. La Guardia Real bloqueó el camino. No podemos regresar a Ciudad Real. ¿Príncipe Carlos León? Exacto. ¿Por qué Carlos caza aquí? ¿Viene por mí? ¿O por Dulce? Alex, no temas. Carlos es primo de Fernando, pero no está tan loco como para atacarme. Si te quedas quieto, incluso siendo príncipe, no te hará daño. Señorita, ¿qué hacemos con el bloqueo de Carlos? No importa. Regresamos cuando se retire. Carlos León es muy mimado.
No pasará la noche en el campo. Este príncipe no es tan mimado como crees. Hace tiempo que no nos vemos, Dulce. Estás más hermosa que nunca. ¿Por qué no charlamos un rato? Creo que no es conveniente. ¿Por qué eres tan retraída? Siempre he escuchado que eres libre y salvaje. Príncipe, mandaste bloquearme el camino. Ambos lo sabemos. Definitivamente romperé con los Mendoza. Será mejor que te apartes. ¿Por qué dices eso, Dulce? Vine a cazar algo. Por casualidad vi su carruaje. Quería invitarla a probar. Gracias por su gentileza, Príncipe Carlos. Pero hoy tuve un susto y no tengo apetito. ¿Un susto? Perfecto. Traje a mi médico real. ¡A por ellos! No es necesario. Puedo volver a mi casa sola. Si no te apartas, ordenaré a mi guardia actuar. Luego iré al Palacio Real y denunciarte a tío rey. ¡Hay presa! ¡No le quiere escapar la presa del príncipe! Alex, estás herido. ¡Idiotas! Por un animal. ¿Y si lastiman a María? Miguel, atrapa al jefe. Dulce. María, ¿estás bien? ¿Estás herida? María Dulce, ¿te atreves a que la guardia Vargas ataque a este príncipe? Carlos, cesa tú y te me acosó primero. Haré que todo Ciudad Real sepa lo que has hecho. Y pediré justicia al rey. ¿Te atreves? ¿Te atreves? ¿Por qué no me atrevería? Nuestros padres son hermanos jurados. En privado eres mi hermano. ¿Y si un hermano ataca a su hermana? ¿Crees que el rey castigará a quién? Escuchen. No creo que María me mate. Maten al bastardo en el carruaje. ¿Quién se atreve? Si alguien toca la casa Vargas, no perdonará jamás. Dulce. Protegiendo a ese hombre, solo traerás problemas. Para ti y la casa Vargas. Yo me encargo de él. Deberías agradecerme. ¡Dispara! ¿Quién se atreve? ¡Él es! ¡Mátalo! Y tendrán una gran recompensa. Alex, ¿por qué saliste? Está peligroso aquí. ¡Inútiles! Con tantos hombres no matan a un bastardo. ¿Qué esperan? ¡Atacen! ¡Deténganse ahora! Príncipe Carlos. ¿Cómo puede atacar a la hija de don Vargas? Javier Ríos. La hija Vargas viola las leyes, mantiene amante, ahora ataca a un príncipe. Solo maté a su vile amante. ¿También te metes? Príncipe Carlos, no creo que estés atacando al amante de María, sino María misma. El rey me ordenó protegerla. ¿Cómo no intervenir? Se aprovechó de ser príncipe para maltratarme a mí. Ordenó disparar a mi carruaje. Si no fuera por mi querido, ¡qué horror! Tu espada estaba en mi cuello. ¿Quién está maltratando a quién? No tuve otra opción. Si Miguel no me protegiera, mis guardias ya serían colchones de flechas. María Dulce. ¡Y eres imposible! Javier Ríos, ¡ya lo viste! Lo vi todo claramente. Fuiste tú el que la maltrató.
Se lo contaré todo a su majestad, para que juzgue. El heredero Ríos es perspicaz. Miguel, regresa y cuentas los daños. El rey los compensará. Sí. A Ciudad Real. Su Majestad, Javier Ríos, con Príncipe Carlos y la señorita Vargas piden audiencia. Parece que la señorita está asustada. ¿Y el príncipe? Dulce está asustada. ¿Cómo está mi hijo? ¡Admitirlos! Sí. Tío rey, su hijo, Príncipe Carlos, llevaba a sus guardias y casi me matan. Padre, no lo hice. Solo quería matar a su amante. ¡Descarado! ¡Madre mía! ¡Lo pateó! ¿Cómo está? Su Majestad, está bien. Pero los hombres de Carlos le herieron el brazo. Su Majestad. Su Majestad, Carlitos es príncipe. Por favor, calme su ira. Tienes cara de pedir clemencia. Pregúntale a tu querido hijo qué es lo que hizo. Padre, eres injusto. María Dulce violó la ley, manteniendo amante. Yo, un príncipe, ¿por qué no puedo matar a un miserable amante? Cónsul de Mendoza, ¿es así como enseño a sacarnos? ¿Cuándo te enseñé a despreciar la vida? No lo hice. Solo se rasparon un poco. ¿Qué? ¿Por qué llora más que yo? ¿Cómo denuncio ahora? Su Majestad, Carlos es un caso. La joven Vargas es una muchacha. Si no hubiera sufrido mucho, ¿por qué lloraría así? Tía reina, Carlos fingió cazar, pero dispararon a mi carruaje. Si no fuera por mi herido, no sé si estaría aquí ahora. Carlos es un príncipe y siempre lo respeté, pero no sé por qué quiere matarme injustamente. Aunque mi vida es humilde, pero quiero que su majestad me haga justicia. ¡Mentira! Solo quería matar a tu amante. No quería herirte. ¿Cómo pude tener un hijo tan necio? Un hombre y príncipe maltratando a una muchacha. ¡Llévenlo fuera! 10 azotes. Padre, perdóname. Su majestad, no azote a Príncipe Carlos. El golpe en él duele a sus padres. Quiero hablar con Príncipe Carlos para que me indemnice por los daños. Mira, qué inteligente es nuestra niña. Piensa en nosotros también. Sí, su majestad. Seguro que Carlitos ya se arrepintió y está dispuesto a indemnizar a la señorita Vargas. ¿Podría perdonarle la flagelación? Si el príncipe hiciera algo así, le rompería una pierna. Indemnizar es justo. Él cometió tan absurdo error. ¿Cómo bastarán 10 azotes? 20 azotes. Padre, perdóname. El escalado pide clemencia. 5 azotes más. Dulcecita, la noble consorte no educó bien a su hijo. Así que calcula tus pérdidas. Yo me ocuparé y le haré indemnizar el doble. Su Majestad la reina tiene razón. Pero su majestad, he pensado,
Si acepto la indemnización, ¿no me pondré en contra del príncipe Carlos? Prefiero no aceptar la indemnización. Si el príncipe Carlos me venga, estoy sola en Ciudad Real. Estoy sola en Ciudad Real. ¿No estaré sola y desamparada? Si Manolo se entera que su hija sufrió y tuvo que callar, volverá a abrazarte y llorar sin parar. No podemos descorazonar a los leales. Dulcecita. El doble. Cuenta sin miedo. Si el descarado se atreve a molestarte, no lo perdonaré. Carruaje, 1000 taels. Guardias heridos ligeramente, 50 taels cada uno. Heridos graves, 100 taels cada uno. Si es en doble, son 500.000 taels. Ya te quité los centavos. 500.000 taels. 500.000 taels. ¿Estás loca por el dinero? 500.000 taels. 500.000 por salir de la ciudad. ¡Asume tus actos! Ya te quitó los centavos. ¿Y quieres negarte? Me enojo cada vez más. ¡Llévenlo fuera! 10 azotes más. Majestad, no más azotes. En vez de interceder por este rebelde, ve a buscar el dinero. Sí. Gracias, Majestad. Gracias, Su Alteza. Si no hay más asuntos, me retiro. Dulcecita, ¿cuándo traerás a tu amante al palacio? Estoy muy curiosa. Su Majestad, mi querido, es un amante. ¿Cómo vería al rey? Esto no es apropiado. ¿Por qué no? Dulcecita, ¿no estás de acuerdo? Su Majestad la reina. Soy una doncella soltera y comprometida. Mantener un amante es un pecado. Pero no quiero casarme con alguien que no amo. Por eso hice algo tan absurdo. Todo es culpa mía. Mi querido, lo traje aquí atado. No debe ser castigado. Su Majestad y reina, perdónenle. Dulcecita, te preocupas. De repente traes un amante atado a la casa. Como mayores, debemos revisarlo. Sí, Dulcecita. Yo y tu padre somos hermanos. Él está en la frontera y no puede regresar. Por eso, yo y la reina debemos ocuparnos de ti. Pero Vargas y Mendoza son mis vasallos. En el asunto del anulo no puedo favorecer a ninguno. Pero sí puedo ayudarte con tu amante. Aunque así sea, el palacio está lleno de ojos. Si se descubre la apariencia de mi querido, podría traer problemas. ¿Qué debo hacer? Dulcecita, ¿quieres desobedecer? Obedezco. Lo traeré ahora mismo. Alex, cuando veas al rey y la reina, habla poco, escucha. No hagas nada que los ofenda. Tranquila. Cálidos, no hagas nada. Ordenaré que se fije en su rostro. Luego, buscaremos la ocasión de matarlo. Retírense. Padre, madre. Alejito, ¿qué estás pensando? ¿De verdad te gusta esa chica Vargas?
¿Pero no está comprometida con Fernando? Entonces haz que rompan. No me importa. Solo yo puedo casarme con ella. Señorita Vargas, para de dar vueltas. Me mareas. Esta vendrá mucho tiempo. ¿El rey y la reina lo ejecutarán en secreto? ¿Ejecutarlo? Señorita Vargas, no bromee. ¿Por qué estás tan seguro? Porque él es. Porque él es. Ya salió. Dulce, ¿qué haces? Solo quiero ver a mi Alex. Solo quiero ver a mi Alex para ver si está bien. ¡Alex! ¡Cuidado! Todavía tienes la herida. Una herida leve, no nos detendrá. Flor, escucha. Esta es la línea de vida. Y esta es la de amor. ¿La de amor? ¿Esta? Mira tu línea de amor. Tu destino es un mayor. Tío Enrique, sé lo que vas a decir. Esta vez fue mi culpa. No me sermones más, ¿vale? Si no hubieras arriesgado por nuestra señorita, habría hecho que te golpearan. Yo. Basta, basta. Vamos a comer. Tengo hambre. Come. ¡Vamos! Hijo, ¿lograste averiguar cómo es la amante? Cuando el rey y la reina lo vieron, despidieron a todos. No pude ver su rostro. Maldita sea, ¿qué le pasa a mi padre? Una amante que viola las leyes y se aparta de la moral. Cualquier cosa que haga merece la muerte. Su Alteza, ¿por qué no convence a don Mendoza de abandonar a María Dulce? Los Vargas tienen ejército. María Dulce controla sus finanzas. Es un botín tan grande. ¿Cómo lo cedo a otro? Todo culpa de ese idiota Fernando. Su Alteza, despacio. Su Alteza. Su Alteza. Su Alteza. ¿Vienes a burlarte de mí? Su Alteza, haga que Fer y María Dulce rompan el compromiso. ¿Qué dices? Su Alteza, ahora estoy suspendido. Fer está en arresto domiciliario. Toda Ciudad Real se burla de la familia Mendoza. María Dulce es una maldición. Jamás podrá entrar a la casa Mendoza. En ese caso, incluso si obtuviera el apoyo de la casa Vargas, la familia Mendoza jamás tendría paz. Su Alteza. Sin el apoyo de la casa Vargas, ¿cómo ascenderé? Tío, es culpa de esa amante que causó el problema. Casa Mendoza intentará una vez más. Si no funciona, no molestaré más a la familia Mendoza. ¿De acuerdo? Rosa no recibió su título. Nuestros dos hijos no tienen nombre. Son sus nietos. ¡Padre! ¿Cómo no lo sabría? Por el destino del príncipe Carlos. Por el honor de la familia Mendoza. Ella y sus dos hijos. Tienen que morir. Fer, cuando el príncipe Carlos sea rey, María Dulce y la casa Vargas estarán en nuestras manos. En ese momento, podrás vengarte como quieras. María Dulce solo se enoja por tu amante y sus hijos. ¡Matarlos! ¡Matarlos! Con tu destreza, ¿por qué fue tan fácil que te atara? Te dije que te investigué.
pero no encontré nada. ¿Quién eres en realidad? Señorita, una emergencia. ¿Qué sucede? Es Don Mendoza. En los cuerpos de Rosa y sus 2 hijos. Dice que viene a darle una explicación. Tío Enrique, ¿qué sucede? Esto... Dulcecita, vengo a darte una explicación. Sé que estos hechos absurdos son culpa de ella y sus hijos. Te enojaste por la amante. Ella y sus hijos sabían que eran culpables y se envenenaron. María Dulce, ¿estás satisfecha? Ahora, ¿todavía quieres romper el compromiso? ¡Dios mío! La heredera Vargas es cruel. Por su propio bienestar, la obligó a suicidarse. Claro que sí, incluso a los niños. Es horrible. ¡Ni el tigre se come sus crías! Los Mendoza no vienen a arreglar, sino obligar a nuestra señorita a rendirse. Suicidio por envenenamiento. Claro que los Mendoza las obligaron a morir y encima culpan a nuestra señorita. Los Mendoza son excelentes. Don Mendoza es muy cruel. Incluso a su propio nieto. Dulcecita, no hables más. Los Mendoza entregamos 3 vidas para calmarte. Si aceptas casarte con Fer, te lo prometo aquí. En el futuro, serás nuestra prioridad. Es la honestidad de los Mendoza. María Dulce, ya que es así, ¿por qué cancelar la boda? Dulcecita, si aceptas casarte con Fer, entonces tengo que hablar contigo de algo. ¿Qué es? Los Mendoza ya eliminamos la amante de Fer. ¿Cuándo morirá tu amante? Los Mendoza queremos una muera limpia. No puedo morir. ¿Por qué? Estás comprometida con Fer. Si no te casas, estás quebrando la ley. Si te casas, este amante muere. No hay ritual, no hay contrato. Solo un papel inútil. Y aquí está intimidando, exigiendo muerte, forzando a Dulce a casarse. ¿No está violando la ley real? Don Mendoza, mi anulación está dentro de la ley. Mi único deseo fue unir a Fernando y a Rosita. ¿Cuándo he tenido la intención de matar a Rosita? Entonces, ¿por qué trajiste a tu amante? Después de romper, vivo como quiero. Mi querido es mi pareja. Me he enamorado. ¿Es tan difícil de entender? La señorita Vargas tiene razón. La amante de los Mendoza se suicidó por culpa propia. En mi opinión, los Mendoza desprecian al amante, sin poder ni riqueza. La mataron a como de lugar para tasarse con María. Descarada. ¡Tú! Pobre Rosita y su hijo. Condenados a los Mendoza. Después de muertos, son piezas de ajedrez. Don Mendoza, un excelente actor. Casi me hace creer que Rosita y los niños habían muerto. ¿Por qué dices eso? ¡Tú! Resulta que es falso. Señorita, son muñecos. Los Mendoza pasaron la raya. Usar muñecos para amenazar a la señorita Vargas. ¡Qué bajo! La señorita Vargas casi cae en la trampa. Creo que Rosita y los niños sufrieron mucho en Mendoza. Después de morir, en público, son humillados. Si Mendoza no actúa, yo sí. Yo pagué su entierro. Resulta que fue en vano. Dulcecita, yo tampoco sé por qué sucedió esto hoy. Ellos 3 ya los eliminé hace tiempo. ¿Qué me importa? Yo no las maté. Dulcecita, estás comprometida con Fer. Orden de tus padres, acuerdo de los arregladores. No puedes romperlo. Cuando mi padre partió de la frontera,
Me dijo que quisiera que fuera feliz toda la vida. Las restricciones son basura. Las restricciones son basura. Don Mendoza, Fernando y Rosita estaban enamorados. Mendoza no supo valorarlos. Me acuerda a algo. Quiero darle a mi querido un lugar. Tío Enrique, prepara los contratos. ¿Te atreves? Señorita, esto no está bien. ¿Por qué no? Dulce, ¿hablas en serio? Por supuesto. No todo el mundo. Es como los Mendoza, que usan a la gente y luego la abandonan. María Dulce, ¿no temes que yo le cuente al rey todo esto? Hablar es tu derecho. Denúncialo si quieres. No te voy a impedir. Yo, ante el rey, acusaré a ambos de violar las leyes y la moral. ¿Y los Mendoza, que usan y abandonan, no violan las leyes? Don Mendoza es cruel y despiadado. Todo el mundo lo sabe. Si me casara, ¿qué vida tendría? Busco mi propio camino. ¿Hay algo malo en eso? Ya no soy nuera de la casa Mendoza. ¿Por qué me reprendes? ¿Crees que los de la casa Vargas son fáciles de intimidar? Quien ofenda a la casa Vargas. ¿Qué hacer? Matar. ¡Ustedes me humillan! Don Mendoza. Don Mendoza. Ni siquiera yo puedo mirarte. Mejor regresa a tu casa. No hagas el ridículo aquí. Vamos, no hagas el ridículo aquí. ¿Otra vez tú, Javier? El rey me ordenó proteger a María. Debes saber esto. ¿Ves cómo son? ¿Son tan agresivos? ¿Necesitan protección? Javier, don Gerardo trajo un cadáver falso para que mate a Alex. Soy una mujer débil, manteniendo el negocio sola. Y aún me maltratan. Dulce y yo nos amamos y nos apoyamos. Don Mendoza, por su egoísmo, nos persigue para separarnos. Dulce y yo, ¿qué hicimos mal? Don Mendoza, como se mire, parece que usas tu poder para maltratar. ¡Es falso! ¡Están actuando! ¿Y ustedes? Si tienen algo que decir, váyanse a decirle al rey. Justo quieres denunciar. Te llevo a ver al rey ahora. ¡Vamos! Javier, mañana por la noche daré a mi querido su lugar. Recuerda venir a la boda. ¿Te atreves? Claro que sí. ¡Te espero mañana! Reina, Alejito ya está en el mundo. ¿Por qué sigues tan preocupada? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No hay avance alguno. ¿Cómo no preocuparme? Y los Mendoza no hablan de romper el compromiso. Nuestro Alejito va a ser amante toda la vida. No puedo decretar que Mendoza rompa el compromiso. En 100 años, la historia dirá que el príncipe y yo, por egoísmo, oprimimos a los nobles. Su Majestad, el heredero Ríos y don Mendoza están esperando afuera. Parece que don Mendoza quiere presentar una queja. ¿Qué quiere ahora el viejo? Déjanos entrar. Sí. Su Majestad, esa María Dulce se aprovecha de su favor y ya está fuera de control. No respeta a nadie. ¿Oprimió a los inocentes o mató sin razón? Javi, cuéntame. Señor, la señorita Vargas es bondadosa y no violó la ley. Su Majestad, esa María Dulce, antes de casarse secuestró a un hombre honesto para tenerlo como amante. Don Mendoza, ¿no dijiste que la joven Vargas solo trajo a un profesor a su casa? ¿Ahora es amante?
Don Mendoza, ¿intentas engañar al rey? Su Majestad, yo... Don Mendoza, piénsalo bien. Su Majestad, Su Alteza, es su amante. Lo hice para salvar la reputación de ambas familias. Por eso decidí mentir que era un profesor. Lo que hizo María viola la moral. Si todos lo imitan, podría destabilizar el reino, Majestad. Don Mendoza, lo has dicho tan grave. ¿Por qué no rompes el compromiso con los Vargas? Majestad, según mi conocimiento, Don Mendoza llevaba un cadáver falso y lo bloqueó en la puerta de Vargas, mintiendo que era la amante. Los cadáveres de la madre y sus 2 hijos. Con esto, quería forzar a la señorita Vargas a matar a su amante y exigirle que se case con el heredero Mendoza. Majestad, creo que el vil acto de Don Mendoza, si todos lo imitan, será lo que daña al reino. ¡Absurdo! Insulta públicamente, pero en secreto la quiere casar. Yo no sabía que los Mendoza eran así. Yo me confundí. He fallado, Majestad. Quería que volvieras a tu cargo. Pero ahora, don Mendoza, reflexiona en casa. Su Majestad. Obedezco. Su Majestad, tu Cecita sufrió tanto. Hay que compensarla bien. Y nuestro lejito casi cae en la trampa de los Mendoza. Su Majestad la reina, Su Majestad. Después de esto, la señorita Vargas dijo que le dará un título al príncipe. Mañana por la noche firmarán el contrato. ¡Felicidades, Su Majestad! ¡Felicidades, Su Alteza! ¿En serio? Es absolutamente cierto. La señorita Vargas me invitó a beber su vino de bodas con el príncipe. ¡Excelente! Podré abrazar a mis nietos. Alejito está siempre meditando. Es tan asexual. ¿Sabe de cosas de hombres y mujeres? Don Tomás, mañana ve a la casa Vargas y lleva libros didácticos. Que el príncipe los estudie bien. Sí, Su Majestad. Ustedes dos, háganlo bien. Háganlo bonito, ¿entienden? Señorita, ¿será tan formal? ¿Esto es formal? Creo que es muy modesto, que es un agravio para mi esposo. Tío Enrique, sonríe. Hoy es un día feliz. Señorita, ¿y si don Mendoza gana su demanda? Señorita, no estoy en contra de que busques la vida que te guste. Pero lo que tenemos ahora, hay que tomarlo con cuidado. Ahora don Manuel y el heredero están lejos. Si don Mendoza logra denunciarlos y exagera delante del rey, la situación de don Manuel empeorará. No debí ocultárselo todo. Dejarla sola con tanta presión. Su Alteza. La señorita Vargas siempre evitaba la realeza. No ocultó intencionalmente. Si el rey se enoja con ella por los Mendoza, incluso si me arriesgo todo, la protegeré. En realidad, señorita Vargas,
¿Aún hay vino de bodas? No llegué tarde, ¿verdad? Señor Javier, ten cuidado. No aguantamos tantos sobresaltos. No te pongas nervioso. Don Tomás viene con buenas noticias. El rey sabe que la señorita Vargas sufrió mucho con los Mendoza. Pero don Manuel y don Mendoza son ambos nobles. En el asunto del anuncio, el rey no puede ser parcial. Pero como la señorita Vargas ya tiene a su amado, el rey está dispuesto a ayudarlos. Es un gesto de su majestad y la reina. También está para el caballero. Señor, debes estudiarlo bien. Señorita, no estoy en contra de que busques la vida que te guste. Pero el asunto que tenemos ahora, debemos tomarlo con seriedad. Ahora don Manuel y el heredero están lejos. Si don Mendoza logra denunciarnos y exagera delante del rey, la situación de don Manuel y el heredero empeorará. No debí haberle engañado. Dejarla sola con tanta presión. Su Alteza. La señorita Vargas siempre evitaba la realeza. No le engañaste intencionalmente. Si el rey se enoja con ella por los Mendoza, incluso si me arriesgo todo, la protegeré. En realidad, señorita Vargas, ¿hay vino de boda? No llegué tarde, ¿verdad? Señor Javier, ten cuidado. Esta casa no aguanta tus travesuras. No te pongas nervioso. Don Tomás viene con buenas noticias. El rey sabe que la señorita sufrió mucho con los Mendoza. Pero don Manuel y don Gerardo son ambos nobles. En el asunto de la anulación, el rey no puede ser parcial. Pero como la señorita Vargas ya tiene a su amado, el rey está de acuerdo. Es un regalo de su majestad y la reina para el caballero. Caballero, debes estudiarlo bien. Brindemos. Volvamos a beber. Señorita, usted le dio estatus al caballero, pero el heredero Ríos parece más feliz que usted. Ríos y Mendoza son rivales. Quizás por haberle ganado a los Mendoza. Ya no importa. Flor, llévame a cambiarme. No quiero que Alex espere. Sí. Felicidades, Su Alteza. Aún no firmamos el contrato. Es solo cuestión de tiempo. ¿Y el norte? Envié hombres a proteger a Dulce. ¿Todo está bien? Tranquilícese, los bárbaros ya no son un problema. Don Manuel planea algo grande. Bien. Si sale bien, no solo atraparemos al traidor, sino que también pacificaremos el norte. Pero en la corte, alguien debe defender a la casa Vargas. Si hay movimientos, volveré a la corte para allanarle el camino. Pero al regresar a la corte, mi tercer hermano probablemente arriesgará todo con don Mendoza.
Manténlos vigilados. Si aceptan anular la boda, bien. Si no, no me importa usarlos de ejemplo. Sí. La última vez que maquillé a la señorita, estaba molesta. Hoy, en cambio, está impaciente. Ya eres valiente. ¿Te atreves a burlarte? Flor, manda a tío Enrique a vigilar al príncipe Carlos y a la casa Mendoza. Temo que no aguanten y se desesperen. Sí, señorita. Alex. Alex, ¿por qué estás nervioso? Dulce, firma el contrato. ¿Tan ansioso por tener un título? Bien, firmo. Alex, eres un hombre que se ha desprendido, pero estás muy calmado. Y tu objetivo es muy claro. No tengo ningún objetivo. En estos casos, generalmente los hombres son los que ganan. Pero tú insistes en el título. ¿Tienes un objetivo oculto? Yo... Alex, ahora que firmamos, ¿no vas a decirme tu nombre completo? Claro que con nombre completo. Dulce, me da pánico. Tú primero. Bueno, mi nombre va primero. De acuerdo. ¡Qué bien! Alex, ¿vas a firmar el contrato o no? Firmo. Dulce, el contrato está firmado. Después de esta noche, serás mi mujer. Estás mal. Tú eres mi hombre. Dulce tiene razón. Pertenecemos el uno al otro. Alex, me da miedo el dolor. Seré suave. En los libros que nos regaló el rey y la reina hay muchos libros didácticos. ¿Sabes cuántos tipos hay? ¡Cállate! Inútil. Inútil que solo arruina todo.
Os atrevisteis por ellas a arruinar mi plan. Primo. ¡Cállate! ¿Cuántas veces te he dicho que usas el título en asuntos oficiales? ¡Título! Su Alteza, pensé que con un falso engañaría a María. ¿Crees que María es tan idiota como tú? Su Alteza. Ahora, incluso si Mendoza no rompe, no ayudará. La reputación está dañada. Casarse con María traerá más daño que bien. Entonces, rompamos. Pero si casa Mendoza no está de mi lado, entonces buscaremos una oportunidad. Su Majestad, es crucial. Debemos planificar bien. ¿Planificar qué? ¿No ven que Javier y María están tan cerca? Javier Ríos está intentando por el príncipe ganarse a Casa Vargas. Por eso Javier siempre se opone. Su Alteza, el príncipe prefiere la vida mundana. Aunque Javier trabaje por él, si el príncipe no está interesado, será realmente una amenaza. Prevenir es mejor. No lo creo. Encontraré la forma de matar a María y a esa maldita amante. Por favor, no puedo rendirme. Dulce. No me porté bien anoche. Porque te portaste muy bien. Estoy cansada. Dulce. Anoche el heredero Ríos parecía mencionar al príncipe. Señorita, es un desastre. Noticias del frente. Don Manuel está grave e inconsciente. ¿Qué sucede? Señorita, ¿por qué? Transmite mi orden. Toda la casa actúa con discreción. Ignoremos las noticias fronterizas. Estoy segura que los Mendoza vendrán a romper el compromiso. Sí. ¡Excelente noticia! Primo. Su Alteza. ¿Qué noticia? ¿Encontramos la forma de derrotar a los Vargas? Noticias del frente. Don Manuel se precipitó. Está grave e inconsciente. Los cortesanos hablan de castigarlo y reemplazarlo. No tenemos que actuar. Los Vargas caerán solos. Subestimó al enemigo. Don Manuel ha combatido décadas. ¿Cómo cometió un error así? Don Manuel está ciego. Quizás... Su Alteza tiene razón. ¿Hay algo más? ¿Qué podría haber? Ahora la Guardia Vargas está asustada como un pollito. Ellos saben que la Casa Vargas está a punto de desaparecer. Ve ahora a la Casa Vargas y rompe el compromiso. El rey está molesto con la Casa Vargas. Los Mendoza deben cortar todo vínculo con ellos. Su Alteza es sabio. Ahora la Casa Vargas es una carne podrida que todos evitan. Quien se relacione con ellos sufrirá consecuencias. ¿No es María Dulce arrogante? ¿No es una libertina? Veremos cuando caiga la Casa Vargas si sigue tan soberbia. Su Alteza es sabio.
y ya romper el compromiso. Mientras no hayan caído, reclamaré todos los recursos. Tío, eres tan astuto como siempre. Igualmente. Estaba ocupada con la casa. Alex, la última vez no terminaste de hablar. ¿Qué te dijo Javier? Javier dijo que el príncipe te quiere ver. El príncipe. El príncipe está en retiro. No se mete en nada. ¿Para qué me quiere ver? ¿Quién sabe? Quizás el príncipe te encuentre especial. ¿Cómo es posible? Alex, te cuento. Se dice que el príncipe es ascético. No se mete en nada. Al parecer, no le gustan las mujeres. Quizás no le vaya bien en eso. ¿Cómo podría interesarse en mí? ¿Por qué no? No te refiero a ti. Mi esposo es mucho mejor que el príncipe. Aún no es de noche. No hay nadie. Señorita, don Mendoza y Fernando llegaron. Dicen que quieren romper el compromiso. Por fin llegaron. Felicidades, Dulce. Por fin lo logras. Dulcecita, después de días, te ves mejor que nunca. Las buenas noticias animan. Además, mi querido me cuida muy bien. Dulcecita, ya que tu corazón está comprometido, la familia Mendoza no te forzará. Anulemos el compromiso. Don Mendoza, esto no está bien. El matrimonio une dos familias. ¿Cómo cancelarlo tan fácilmente? María Dulce, fuiste tú quien quiso romperlo. Ahora eres tú quien no lo quiere. ¿Estás jugando a las casitas? Todo el mundo sabe que mi padre fue impetuoso y cayó en la trampa. En el frente, solo mi hermano sostiene la batalla. Nuestra casa Vargas. Necesitamos la ayuda de la casa Mendoza. ¿Cómo podría aceptar romperlo? Dulcecita, ¡qué lista eres! Es culpa de tu padre y hermano. ¿Cómo? ¿Quieres arrastrar a la casa Mendoza? Ni lo sueñes. Romperás el compromiso, aunque no quieras. María Dulce, fuiste infiel antes del matrimonio. ¿Piensas entrar a la familia Mendoza? Sueña. Señor Fernando, limpia tu boca. Estoy casada con Alex. Además, la casa Vargas no ha caído. No me importa romperte una mano. O mejor, que nos hundamos juntos. Don Mendoza, cuando la casa Vargas tenía el favor real, no rompisteis. Ahora la casa Vargas está en apuros. Dependo de tu influencia en la corte. No podemos romperlo. Si rompen ahora, la familia Mendoza será traicionera. De repente cambió de actitud. No quiere romper. Debe saber que la casa Vargas está a punto de caer. Por eso, la familia Mendoza no puede quedarse con este problema. Somos una familia de eruditos. No admitiremos una mujer que perdió su virginidad. Además, por tu culpa, hemos sido castigados por el rey. ¿Cómo podríamos ayudar a los Vargas en la corte real? Mejor rompamos el compromiso. ¡Exacto! Si insistes en romper, hablemos de la indemnización. ¿Cuánto vale la vida de don Mendoza? María, ¿tienes vergüenza? Estamos hablando de romper, no de negocios. Sí.
Llevaste a tu amante el día de tu boda. ¿Eso sí te da vergüenza? Acostaste con Rosita y sin darle un título. ¿Eso sí te da vergüenza? Usaste a su familia para amenazarme. ¿Eso sí te da vergüenza? En ser descarado. ¿Cómo puedo compararme contigo? Hace más de 20 años, mi padre te salvó la vida. Sin ese vínculo, ¿cómo habrían podido casarse con los Vargas? ¿Por qué traes eso? ¿Qué quieres decir? Mi padre está perdiendo la guerra y está inconsciente. No sé cuándo será castigado. ¿No debe don Mendoza recompensarnos? Como dice el refrán, una gota de agua merece un manantial. La Casa Vargas está en apuros. Casa Mendoza no devuelve la generosidad. Sigue empeñada en romper el compromiso. Una acción inhonesta. Ahora solo pido una pequeña indemnización. La familia Mendoza es rica. ¿No la tendrán? ¿Quieres romper y no indemnizar? ¿Cómo puede ser que te quede todo el beneficio? La Casa Vargas está al borde del colapso. ¿Para qué quieres indemnización? ¿No entiende esto tan simple, don Mendoza? Mi querido, explícale a don Mendoza. Si Casa Mendoza no ayudará a Casa Vargas, Dulce debe salvarse. Se necesitan fondos para la corte. Se necesitan fondos para el frente. Don Mendoza, ¿no entiende ni esto? Tía Enrique, difunde que la familia Mendoza es traidora, malagradecida y que apuñala por la espalda. De inmediato, señorita. Si los Vargas sufrimos, los Mendoza también lo harán. ¡Alto! Bien. ¿Solo quieres dinero? Di la cifra. Te lo doy. No quiero complicarles. Precio fijo, 500,000 taels. Pago inmediato. No hay crédito. ¡Esa es una cifra exorbitante! Mendoza puede negarse. De todos modos, ya somos el blanco de todos. No romperé el compromiso. En el peor caso, los arrastraré al infierno. ¡Loca! ¡Está loca! Es una loca de visión corta. Tu padre y hermano perdieron la guerra. Ahora todos los nobles son enemigos de tu familia. ¿Cómo te atreves a ofender a la Casa Mendoza? ¿Ofender a quién? No cancelaré. En ese caso, junto con la Casa Mendoza, caeremos juntos. Si no tengo la indemnización, los arrastraré conmigo. ¿Por qué no hacerlo? Bien. Daré la indemnización. Solo que 500,000 teos es demasiado. No es mucho, nada. La vida de don Mendoza no vale 500,000. Has vivido tantos años. El interés es más que eso. Solo pido 500,000. Ya es muy barato. ¿O acaso los Mendoza no tienen tanto dinero? No importa. Tiendas, tierras, tasas, todo se puede convertir en dinero. Tío Enrique, trae papel y pluma. Sí. Cancelamos la boda sin demora. Cancela la boda, ahora mismo. La boda está cancelada. Nuestras familias ya no tienen nada que ver. Con mucho gusto. María Dulce, esperaré a que tú y los Vargas caigáis. No se preocupe, don Mendoza.
Yo me ocuparé de mi padre y hermano. Me temo que con este dinero no encuentres la forma. María Dulce, te haré ver con tus propios ojos cómo castigaré a este bastardo que me humilló. Dulce, no temas. En este mundo, nadie puede amenazarnos. ¡Vamos! Finalmente terminó la obra. Si no hubiera visto la carta de mi padre, yo casi me rindo a los Mendoza. Dulce, no sabía que eras tan buena actriz. Cuando dijiste que no cancelarías, me asusté un poco. Señorita, si bien se canceló, el plan de don Manuel no está completo. En la corte necesitamos a alguien que ayude a don Manuel. Me recordaste algo. Ahora en la corte, todos evitan a los Vargas. ¿Quién podría ayudarnos ahora? Dulce, ¿por qué no visitar al príncipe? Su Alteza el Príncipe es una excelente opción. Ya ofendí al príncipe Carlos. Aliarse con el príncipe es una decisión inteligente. Pero Su Alteza siempre ha sido como un fantasma. ¿Dónde puedo encontrarlo? En 3 días, Su Alteza invita a la señorita Vargas al monasterio Río Sagrado. Nuestra familia está en crisis, pero el heredero Ríos no se aparta. Yo admiro la personalidad de la señorita Vargas, y menos haría algo tan cobarde como pisotearla. Además, don Manuel es un pilar del país. La nación depende de él. Yo, por mi parte, no soy tan superficial como para repetir lo que dicen. ¿También es la voluntad del príncipe? Pero el príncipe nunca se mete en asuntos. ¿Por qué intentaría ganarse a la Taza Vargas? No creas todo lo que se dice, señorita Vargas. Además, el príncipe no ignora los asuntos. El heredero Ríos tiene razón. Señorita Vargas, acuda en 3 días. Quizás haya una sorpresa. De acuerdo. Acabamos de romper el compromiso y el príncipe ya citó a María. ¿Qué busca? Quizás hay algo que no conocemos. Alejandro no se dedica a ser monje ni a rezar. ¿Qué está tramando? Su Alteza, si el príncipe consigue el apoyo de Vargas, debemos actuar ya. Vargas está a punto de caer. El príncipe nos acoge ahora. ¿No teme quemarse? Su Alteza. Don Manuel fingió la derrota y aniquiló al enemigo. Ha capturado pruebas de traición. ¿Qué? ¿Qué dices? Nuestro espía vino a informar que don Vargas interceptó tus cartas con el enemigo. Al regresar a la capital, acusará al rey. Imposible. Su Alteza. ¿Cómo puede ser? Su Alteza, ya es tarde. En lugar de esperar... ¡Ataca primero! Tío, ¿quieres decir que...? María Dulce intentó asesinar al príncipe. Envías tropas para reprimirla. Pero el príncipe, lamentablemente, muere en el caos. Serás el único sucesor real. Don Vargas te acusa de traición. Matarás a su linaje. Señorita Vargas, Su Alteza ya está esperando. Sígame, por favor.
Visitaré al abad Mateo. Príncipe Carlos, ¿por qué traes tropas aquí? María Dulce Vargas y Javier Ríos, heredero Ríos, intentan asesinar al príncipe. Este príncipe viene a reprimir la rebelión. ¡Absurdo! La Casa Ríos siempre ha apoyado al príncipe. ¿De dónde sale que lo queremos matar? Carlos, veo que ahora ya no te importa nada. No sé de qué hablas. Solo me preocupa la seguridad del príncipe. ¡Joyas! ¡Arresten a estos traidores! ¿Dónde está ese bastardo? ¡Lo voy a matar! Escucha bien. Mientras yo viva, no tocarás ni un pelo de él. Javier Ríos, ¿dónde está el príncipe? No son tan listos. Encuéntralo ustedes. ¿Para qué charlar con ellos? Estamos rodeados. Tanto el príncipe como ese bastardo no escaparán. ¡Mátalos! Carlos, ¿es esto reprimir la rebelión? ¿Crees que puedes engañar a todo el mundo? Ahora, ¿qué tengo que perder? Matemos al príncipe. Seré el único heredero legítimo. Y ustedes son solo traidores que intentan asesinar al príncipe. Señor Javier, dime dónde está el príncipe. Yo y la guardia lo protegeremos mientras retrocedemos. Vuelve rápido por refuerzos. No es necesario. ¡Su Alteza! ¡La presa mordió! ¡Eres tú! ¿Eres tú? Resulta que eres el amante de María Dulce. ¿Por eso? ¿Te ese quién te hace amargas? Javier siempre atacó a Mendoza. Y el rey protegió a María Dulce. Carlos, si te detienes ahora, te perdonaré la vida. Detenernos. Alejandro, estás loco por rezar tanto. Ahora tengo el ejército. Matarte es cuestión de segundos. Su Alteza, el trono está a tu alcance. ¡Matadlos! ¡Matadlos! ¡Matanza! ¡Ataquen! ¡Golpéame! ¡Golpéame! ¡Ven! ¿Creen que con estos trucos engañarán al príncipe? El príncipe ya supo de don Manuel que ustedes traicionaban al reino. También supo que hoy se arriesgarían. Así que hoy los acabamos. ¡Alguna vez! ¡Atábalos! Alejandro. Dulce. El príncipe heredero se rebajó a ser mi amante. Debe haber sido un martirio. Dulce, temí que si supieras quién soy. Señorita Vargas, no culpes al príncipe. El príncipe, al enterarse de tu compromiso con Fernando, quiso convertirse en monje. Para que te casaras en paz, se escondió de todos. Fue al norte a ayudar a tu familia. Y también, el día de la boda, el príncipe quería raptarte. Pero no pudo arruinar tu boda. Jamás pensé que Fernando fuera un bastardo. ¡Es ciego! Justo en ese momento llegaste al monasterio. Sin decir nada, secuestraste al príncipe. ¿No es casualidad?
Generales, enciérrelos en la mazmorra. Hiciste tanto por mí. ¿Por qué no me lo dijiste? Dulce, ¿ya no me culpas? Con el amor del príncipe, ¿qué podría quejarme? Dulce, ¿quieres ser mi princesa consorte? Mi única princesa consorte. No quiero. ¿Por qué? Si soy tu princesa, estaré encerrada en el palacio. ¿Cómo podré ver nuestro bello país? Seguiré siendo tu amante y te acompañaré a ver el mundo, ¿de acuerdo? ¡Trato hecho! Ahora la paz reina. Y el príncipe gobierna. Podemos descansar tranquilos. Sí, cuando el príncipe reine, viajaremos incógnitos para ver este bello país. ¿Dónde están el príncipe y la princesa? Su Majestad. Su Majestad. El príncipe y la señorita Vargas ya fueron a hacer lo que ustedes querían. ¿Qué? ¡Hijo desobediente! ¡Regresa a heredar el trono! ¡Príncipe! ¡Dulcecita! Despacio.